Los invito a sentarse para poder dar inicio a esta nueva jornada. Es que... Don Cristiano Undurraga, por favor, pase aquí a sentarse, que vamos a empezar. ¿Estamos ya con transmisión? Ok. Bueno, volver a agradecer a todos los que nos acompañaron en la mañana. Hubo 3 muy buenas presentaciones y buenas conversaciones guiadas además por nuestros moderadores. Vamos a dar inicio entonces a este bloque número 2, donde vamos a hablar de 2 temas. El primero va a ser el territorio y el segundo, con el que cerramos, que toca el tema de lo colectivo. No sé si está Pablo Altiques, que nos iba a ayudar con las presentaciones. Ya, te dejo a ti, Pablo. Yo los papeles. Perdón, hay veces en que la edad me traiciona. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte de la tarde. Voy a salir un poco del protocolo porque de repente uno tiene invitados ilustres y me gustaría saludar a un invitado ilustre que es nuestro Premio Nacional Don Teodoro Fernández. Dicho eso, don Teo, vamos a presentar la segunda parte y vamos a partir hablando del currículum de las siguientes personas invitadas y arquitectos. Michelle Jona es arquitecta de la Universidad Ricardo Palma con un magíster en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2009 funda el Lima Estudio Jona Zamora, junto a su socio, el chileno Rafael Zamora. El estudio se encarga del desarrollo de proyectos tanto de arquitectura y de paisajismo, como de diseño interior y diseño de muebles, y ha participado en diversos concursos obteniendo el primer lugar en varios de ellos. Como es el concurso de ideas para las intervenciones en el Parque Arqueológico Nacional Machu Picchu. Su experiencia profesional incluye docencia en el área de talleres de proyectos de arquitectura y ha llevado a cabo investigaciones sobre la representación de la ciudad de Lima contemporánea y el patrimonio mueble moderno en el Perú. Muy bienvenidos. Alejandra Bosch es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un Master of Arts en el Landscape Urbanism Program de la Architectural Association. En 2009 funda junto a Arturo Lyon, Lyon Bosch Arquitectos, desde donde desarrolla proyectos de arquitectura, diseño urbano y espacio público, destacando la restauración del Parque Majadas de Pirque en el año 2015 y la propuesta Ecologías Entretejidas para el concurso del Parque de la Ciudadanía del 2010, junto a Ground Lab. A partir del año 2015, en colaboración con Danilo Martich, han desarrollado los proyectos de paisajismo y espacio público para la nueva Alameda Providencia en el Centro Antártico Internacional Magallanes el 2017 y el edificio consistorial de Río Ibáñez en Aysén el 2020, entre otros proyectos. Su labor investigativa se ha focalizado en la representación de infraestructuras y paisajes como sistemas ecológicos complejos. Ha dejado su huella en diversos proyectos de arquitectura del paisaje, urbanismo y arquitectura en distintos lugares del mundo, incluyendo Chile, China, Dubái, Qatar y el Reino Unido. Uno de sus proyectos internacionales más sobresalientes es el diseño de Longgang City en China, realizado en colaboración con Ground Lab. Y por último, otro gran destacado arquitecto y ex subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, arquitecto de la Universidad Católica de Santiago, ex subsecretario del Patrimonio y actual director del Núcleo de Colecciones de la Universidad Católica. Es docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Emilio.
Buenas tardes a todos y gracias a la OA por la invitación. Siempre es un placer para mí regresar a Lima después de tantos años. Estudié aquí, entonces siempre es un gusto venir de visita. Hoy vengo a presentarles un proyecto que es el Centro de Visitantes de Machu Picchu. La ciudadela de Machu Picchu fue edificada en el siglo XV por el Inca Pachacútec, abandonada en los primeros años de la colonia española y redescubierta en el año 1911 por Hiram Bingham y reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1983. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo obra maestra de la arquitectura, de ingeniería y de paisaje, y hoy es el principal destino turístico del Perú y con ello también un gran problema porque recibe más de 5.000 visitas al día. Entre 1927 y 1931, el fotógrafo peruano Martín Chambi realizó unos viajes para registrar el sitio arqueológico de Machu Picchu. Su proyecto pretendía ser una reapropiación de la memoria histórica de estos lugares. Cuando con Rafael Zamora nos inscribimos en el Concurso Nacional de Arquitectura para el Centro de Visitantes, nos dimos cuenta, leyendo las bases, que este nuevo edificio para la gestión de los turistas no estaría en la cima de la montaña, ¿no?, al lado de la ciudadela, sino al pie y al borde del río. Y es ahí, sabiendo que estábamos como lejos, ¿no?, de Machu Picchu, que revisamos muchas fotografías de Chambi tratando de aprender o pretendiendo quizás también una reapropiación de la memoria tectónica de este lugar. El arquitecto portugués Álvaro Siza viajó en el Perú en el 95 llevando solo un cuaderno de bocetos. Y esto era lo que necesitaba para interpretar su viaje, ¿no?, e integrarlo a la arquitectura. Las herramientas de Chambi y de Siza son similares, ¿no?, la producción de imágenes como medio para apropiarse de la realidad y al mismo tiempo recrearla. Pero Siza en este croquis suma algo a Machu Picchu, ¿no?, le agrega el techo que no existe en el lugar. Y es ahí que nosotros partimos, ¿no? Entre nuestra conversación con Chambi y con Siza, decidimos que deberíamos proponer eso que los visitantes no encontrarían en Machu Picchu, una experiencia bajo techo. Y se propone reconstruir de una manera contemporánea esa arquitectura, esa espacialidad interior que no encontramos en la visita y de alguna forma construir la espacialidad de la acogida. Machu Picchu está ubicado en la cordillera oriental del sur del Perú, en la cadena montañosa de los Andes, a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, por donde fluye el río Vilcanota, río que atraviesa la cordillera y origina un cañón con un clima de montaña tropical, ¿no? La línea curva es el río, ¿no? A la izquierda, Machu Picchu Pueblo o Aguascalientes, que es donde nos deja el tren. Luego, donde está el zigzag, que es la carretera que sube desde el río hasta la ciudadela de Machu Picchu, que es justo donde está la flecha. Y prominencia de acá es el Huayna Picchu. Y el centro de visitantes, el centro de visitantes está ahí abajo, ¿no? Y el proyecto se convierte en una nueva puerta para el sitio arqueológico y no solo establece un sitio de bienvenida y de control de tickets, sino que también destuburiza la cima, que es la actual puerta, y sobre todo amplía las posibilidades de visita, pasa de la ciudadela a la montaña, ¿no? Amplía la experiencia y con ello recuperar los recorridos o caminos incas que existen en el parque, potenciar la experiencia en el paisaje y bueno, cambiar la visita que hoy en Machu Picchu es por un día y unas horas a que se vuelva una experiencia que pueda durar 2 o 3 días en el lugar. Este lugar de cerca se ve así, ¿no? El paisaje aparece como la principal preexistencia. Es un terreno muy cerca a un río correntoso, que es el Vilcanota, un lugar regado por lluvias intensas, donde la vegetación borra en primeros planos los vestigios del lugar. Este ecosistema típico se llama ceja de selva y toma este nombre pues es el último remanente tropical en esta área montañosa. Estas características han permitido el desarrollo de vegetación tupida y diversa que cubre las laderas empinadas y que comprende gran cantidad de especies arbóreas, arbustivas, además de lechos, orquídeas, bromelias y musgos.
Y el proyecto debería ubicarse exactamente en estos andenes que se ven en la imagen, configurados por unos muros incas de defensas ribereñas, conectados entre ellos por unas sarunas. Entonces, este era el lugar que nos encontramos en la visita. Aquí mapeamos el panorama, porque los muros incas al descubierto, que son estos muros de defensa ribereña, están marcados aquí en rojo, y las líneas segmentadas por donde los arqueólogos creían que podían continuar estos bajo tierra. Y entre ellos se definen los andenes o plataformas. Y en la plataforma superior está el actual Museo de Sitio, que es esta mancha gris, que nadie lo conoce, recibe más o menos 20 visitas al día. En rojo, en el sentido contrario, un canal inca, que viene bajando la montaña, y en color azul y celeste los niveles de crecida de agua, ¿no? El caudal del río normal, el caudal máximo y el límite recomendado para edificar. Entonces, considerando que la montaña, el cauce del río, los muros incas y las plataformas existentes definen como un espacio útil de intervención súper disperso, el centro de visitantes lo convertimos en un conjunto de edificios que se conectan mediante puentes, caminos y plazas. Y desde el primer esquema propusimos 3 edificios sueltos que nos ayudaban a configurar una especie de aldea. El proyecto se entra por el camino de la izquierda y tenemos los 3 volúmenes principales, que el primero básicamente configura el auditorio, el centro de acogida y la residencia de arqueólogos. Este corte es un corte sencillo, pero es el corte del concurso y explica las estrategias que resuelven las inquietudes de las bases en relación a los recorridos y los tiempos para poder hacer la gestión de visitantes. Hay un primer nivel superior que es el del recorrido de los buses, que es el recorrido vehicular, que es la primera plataforma que se ve, y que a través de los puentes uno ingresaba a unas salas que básicamente su importancia o su característica es que estabas metido en este gran techo. Y estos eran los lugares importantes de bienvenida. El siguiente nivel, que es el nivel de las plazas, es un nivel intermedio, donde se dan los recorridos de profundización y donde los tiempos son más largos y están pensados para después de la visita de Machu Picchu. Y el nivel de los fundamentos, que es el nivel inferior de los recorridos y espacios privados donde están los depósitos de piezas y oficinas de investigación de los arqueólogos. Este es el nivel de acceso, están los 3 volúmenes, ¿no? De izquierda a derecha el auditorio, la bienvenida, la acogida y la residencia de los arqueólogos. Cuando los visitantes llegan, ¿no? La idea es que pudieran, en este nivel de acceso, que es el nivel principal, siempre tuvieran la experiencia, ¿no? de un interior, ¿no? Y el exterior es algo que se descubre, porque en las 3 plantas que vemos aquí no hay ventanas, no hay fachada, estás metido en este costillar que era el techo. Y es parte, ¿no? de este recorrido rápido, y ahí se ve, ¿no? Hay un puente que cruza, una bienvenida, inducción 1, no sé, inducción 2, un puente que te abre hacia el paisaje y hacia el río, y el puente mismo te regresa hacia un paradero de buses hacia la yacta. Este es el nivel inferior, que es el nivel de las plazas, y este nivel propone al visitante recorrer libremente el lugar, ¿no? Y los espacios que se extienden hacia el paisaje, ¿no? Las plazas que se abren hacia el río o hacia la montaña de enfrente, y un interior y exterior que se entiende que son partes de esta plaza, ¿no? Y este nivel además está pensado también para poder acoger a las 5.000 visitas, ¿no? En cualquier contratiempo que pueda haber en Machu Picchu. En la parte de adelante, ¿no? Está el centro de visitantes, como más público, donde tenemos, no sé, la plaza, el auditorio, la cafetería, la tienda de recuerdos, el camino al borde del río, el museo. Y hacia atrás, lo que se ve arriba es una parte que está más contra la montaña y que se aleja de esta como visita pública y construye no solo las residencias para los arqueólogos y los investigadores, sino que hay como una cuarta pieza que se coloca porque siendo el corazón del centro, porque esto está súper alejado de todo, y ahí hay agua, electricidad, es como el motor de funcionamiento de todo el centro, y que calculaba también poder abastecer 5 días, ¿no? de resguardo a los visitantes en caso de cualquier
problema. Este ya es un corte del proyecto por el edificio del auditorio, ¿no? Y en el desarrollo del proyecto se incluyó un nivel adicional que media entre la base de los edificios y la orilla del río Vilcanota, ¿no? Habilitando un paseo de borde inferior que guarda una distancia de la orilla, respeta el corredor ecológico y resguarda el conjunto entre las crecidas del río, ¿no? Era nuestra propia defensa ribereña. Y es así que las actividades finalmente se acomodan, ¿no? Y se van escalonando entre nuevas plataformas, finalmente 4 pisos por edificio y las terrazas del río, ¿no? La definición de los exteriores y las plataformas son tan importantes como la colocación precisa de los volúmenes, porque un conjunto no es sino, ¿no?, con sus plazas, sus caminos y su relación con el paisaje. La dimensión y posición y giro de los edificios, ¿no?, se define en relación a la envergadura del programa, la disponibilidad de suelo en estas pequeñas plataformas y la distancia que había que tomar muy precisa entre las preexistencias arqueológicas, porque no podíamos estar cerca, ¿no?, a estos muros de contención porque había cierta fragilidad. Entonces, entre la suma y resta y colocación exacta, ¿no?, finalmente lo que cabía eran estos 3 grandes volúmenes que se convirtieron en 3 grandes techos que asoman, ¿no?, entre los árboles y guardan, ¿no?, bajo una nave de estructura de madera los espacios más importantes. Entendiendo el centro de visitantes como la nueva puerta de Machu Picchu al pie de la montaña, nuestra pregunta, como les dije al comienzo, siempre era cómo evocar algo que está lejos, ¿no? Y por eso se reflexionó sobre los techos y sobre la espacialidad que construyen el mundo inca y cómo es que en el presente no se conserva ninguno de estos tejados de aquel periodo. Ese fue un punto de partida formal y constructivo del proyecto, ¿no? La oportunidad de reinterpretar esa ausencia, y es a través del hastial, que son estos como cabezales triangulares, como un elemento característico. Así se plantea una estructura de techos que mantiene la proporción observada en los hastiales dentro de la yarda o dentro de la ciudadela. Se mantienen estas grandes alturas que hasta permiten ser habitados por programas públicos hasta en 2 niveles. Los techos se apoyan, ¿no?, en unos zócalos de concreto, ¿no?, que asemejan estas bases como más duras, ¿no?, de los muros incas, y que debajo de estos, ¿no?, resguardan además el programa más privado. Entonces, aquí interesante ver, ¿no?, todos los niveles, entras por los puentes y estos volúmenes efectivamente parecen, ¿no?, como parte de una villa o unas casas, luego bajas, ¿no?, y te encuentras con la plaza y las terrazas que van dando una como contundencia en ese sentido, ¿no?, similar a la ciudadela, porque Machu Picchu de vuelta no es solo una construcción de piezas o de casitas, sino también la construcción de grandes plataformas. Cada material responde a un sistema estructural propio, pensado para un proceso de construcción que tenía que ser muy eficiente, dadas las limitaciones de acceso y las condiciones climáticas del lugar. Los primeros pisos, en concreto, pertenecen a un sistema de construcción húmedo, y mientras que las piezas de madera, ¿no?, que son desde la viga triangular hacia arriba, una estructura de techo que se prefabricaba en seco. Y ambos sistemas, ¿no?, podrían darse en paralelo, reduciendo el tiempo de obra, que en realidad, si quitamos los meses de lluvia, era muy acotado. Y considerando además que la estructura de madera tenía que llegar, ¿no?, transportada en tren, y tenía que tener las dimensiones de poder entrar en un vagón hasta el lugar y luego ser ensambladas en obra. Ambas estructuras son moduladas en valores semejantes. La de concreto se organiza en 6 por 4,5 metros de ancho, mientras que la estructura de madera son una secuencia de costillas cada 1,50 m, medida que calzaba entre ambos sistemas, no solo como empate estructural, sino también que funcionaba como un ancho estándar para vanos, circulaciones y otros elementos arquitectónicos. Este es un corte ya del proyecto de exteriores y paisaje, y si bien hicimos como una abstracción del terreno, no
no cortamos la pendiente de manera, de tal forma de poner un solo edificio, ¿no? Hubo un intento de reconocer ese paisaje y poder dialogar con este territorio que es bastante complejo, ¿no? En el proyecto hay un esfuerzo por reducir al mínimo la extracción de árboles. El bosque se mantiene como está, con una nueva vegetación introducida únicamente en el área de construcción. Muchas de las plantas escogidas tienen una larga historia en la región y son elementos culturales junto a los restos arqueológicos y que evitan como el estrés innecesario, ¿no?, entre la flora y la fauna existente. El suelo de las plazas también fue como una parte súper importante del proyecto porque drenan y nos protegen, ¿no?, drenan la lluvia y nos protegen también de la crecida del río. Esta es la plaza principal, donde además dejamos vistos los muros existentes de contención del río. Y la plaza se diseñó en base a granito, que es un material que está muy presente en el sector. Y esta plaza, ¿no?, este suelo, actúa como un sistema de recolección de agua para mantener seco el subsuelo y evitar deslizamientos. Y todas las aguas que se recogen de los techos alimentan el canal Inca que veíamos al comienzo de la presentación, y de alguna manera el proyecto termina conectándose a la red que ya existía. Es así como Machu Picchu es un vestigio con unas formas imponentes. El centro de visitantes se planteó con un futuro posible similar. Es decir, ¿no?, que por eso, de alguna manera, establecimos unos hastiales de concreto y una estructura de madera para el techo, definiendo así lo rígido y lo frágil, o la forma que perduraría y la forma que el tiempo, ¿no?, se iba a llevar. Pensando también como esto, de alguna manera, en el tiempo, ¿no?, iba a ser también convertirse como en un resto arqueológico y pudiera seguir conversando con la ciudadela que estaba más arriba. Muchas gracias por invitarme hoy día a estar acá. Buenas tardes a todos y gracias a la OA por armar este conversatorio. Quisiera partir la presentación sobre territorio y arquitectura con una cita de Gilles Clement del libro Una breve historia del jardín, que dice: el primer jardín es un cercado. Conviene proteger el bien preciado del jardín, las hortalizas, las frutas, luego las flores, los animales, el arte de vivir, todo aquello que a lo largo del tiempo se presentará siempre como lo mejor. La noción de mejor, de bien preciado, no deja de evolucionar. La escenografía destinada a valorar lo mejor se adapta al cambio de los fundamentos del jardín, pero el principio del jardín permanece constante, acercándose a lo más posible al paraíso. La historia permite comprender que el espacio del jardín tiene su raíz en la afectividad del hombre con los elementos de la naturaleza. Este espacio, en las distintas épocas históricas, ha reflejado su contemporaneidad cultural en la forma como el ser humano ha interpretado dicha relación a través de las distintas expresiones de carácter, tamaño, forma y función. Los jardines a través de la historia han tenido un largo vínculo de asociación con la ciudad y el territorio, contribuyendo significativamente a la vida social, moral e imaginativa de una ciudadanía específica. Este elemento es típicamente caracterizado como un lugar segregado, específicamente demarcado y cerrado, y por lo tanto diferenciado del territorio cotidiano de la ciudad y diferenciado como tipo espacial o paisaje del parque, la plaza o el campo. Es un lugar separado, protegido, privilegiado y limitado, en cuyo interior la forma y la vida son claramente diferentes de aquella del exterior. Así, el arquitecto paisajista construye un mundo que media efectivamente entre cuestiones sociales y la vida del mundo natural, construyendo una relación productiva entre sitios humanos y naturaleza. Es de este contexto que me gustaría presentar hoy el proyecto de restauración del Parque de las Majadas de Pirque. El parque fue diseñado por el paisajista francés Guillermo Renner en 1909, formando parte de un conjunto de parques privados que se construyeron durante principios del siglo XIX en la zona central de Chile, dentro de los que destaca el Parque Cauciño, el Parque Forestal junto a Jorge Dubois. Estuvo además a cargo de la remodelación de la Plaza de Armas en
de 1886, a cargo además del Cerro Santa Lucía, entre muchos otros proyectos de jardines de haciendas privadas. En el Parque Las Majadas se había construido unos años antes, además, el palacio diseñado por Alberto Guzmont, combinando distintos estilos europeos. Para explicar cómo llegó a construirse este parque, me voy a referir a la investigación de la arquitecta del paisaje Romy Hecht, dominada Urbanismo desde el paisaje, 12 piezas urbanas en proceso, de 1910 a 2010. En la investigación, Hecht establece que hacia mediados del siglo XIX, el Valle de Santiago aparecía definido por una secuencia de dispositivos de ordenamiento territorial, que en conjunto definieron patrones de expansión y articularon la extensión geográfica como un ámbito productivo. Sin ir más lejos, la ciudad de Santiago aparece representada como parte de un sistema mayor, un territorio colonizado pero productivo, urbanizado pero integrado a su estructura agrícola sustentadora. Fundos, chacras, haciendas, viñas, parques y quintas emergen como una serie de eslabones concatenados capaces de definir un sistema mayor, donde se conjugan sistemas naturales características como los cursos de agua y las formas topográficas, con los resultados de procesos de urbanización emergente, como canalizaciones y enlaces ferroviarios y viales. Así, Las Majadas de Pirque es uno de los puntos cardinales que plantea desde su condición de frontera sur del valle y de rótula entre el Maipo y los Andes, una relación extensiva con el plan irrigado, una disposición compositiva y una orientación que revela un tamaño de ciudad. El sitio que hoy se conoce como Las Majadas encuentra su origen en 1830 con la compra de la hacienda El Principal de Pirque por don Ramón Subercaseaux Mercado. Con el fin de transformar la condición árida de la llanura, el empresario minero excava el canal de Pirque, que hasta hoy contribuye las aguas del río Maipo, para luego sembrar cebada, forrajera y alfalfa, que le permitiera la crianza y engorda de sus animales vacunos. Al fallecer Subercaseaux, su fundo Isla de Pirque, emplazado entre los ríos Clarillo y Maipo, fue subdividido por su viuda Magdalena Vicuña en 6 hijuelas. Sus casas son suntuosas, o más bien palacios, y realizan el ideal de gentleman o farmer de Inglaterra. En ellas puede habitarse el año entero y no se concibe el ausentismo que de tanto suele quejarse la agricultura. Su parque ha sido dibujado libremente aprovechando las hermosísimas perspectivas de la cordillera. Está lleno de avenidas y presenta un aspecto encantador. Esto es una descripción de la revista Selecta de 1909. Junto a su mujer, Juana Brown Aliaga, y sus hijos Julio, Teresa, Carlos, Fernando, Benjamín, Eugenio y Josefina, Francisco Subercaseaux configuró el sitio de Las Majadas como un centro de actividades sociales que a inicios del siglo XX fue conocido como los Subercaseaux Reservados. La construcción del palacio y del parque a cargo de Alberto Guzmont y de Guillermo Renner, respectivamente, permitieron que hacia 1909 el sitio pudiera reconocerse como un fermé orné, o fundo ornamentado, donde el expresivo uso de árboles perennes como pantallas y medios para modular insípidos tramos de pasto permitió cualificar el trazado del parque. Donde un grupo de árboles se encontraba con un plano de pasto, Renner incorporó curvas tangentes que permitían la transición entre materiales, garantizando la ampliación de la superficie y del efecto visual buscado. Al combinar tonalidades de peumos, araucarias, ceibos, tilos y castaños con las líneas esbeltas de los troncos de plátanos y palmeras, se establecían entonces contrastes entre follajes luminosos y oscuros, cuyo efecto se acrecentaba con la disposición de esculturas capaces de vitalizar la escena al redireccionar la vista y proveer el interés escénico de la composición. En 1928, Las Majadas fue vendida al agricultor Julio Nieto y luego de su muerte fue heredada por su hijo José Julio Nieto Espínola, quien en cerca de 1.270 hectáreas potenció la cosecha de pasto alfalfa, trigo, blanco y cardenal y cebada, manteniendo el espíritu original que combina placer estético y actividad productiva. El parque se localiza en la comuna de Pirque, entre las vías de carácter rural Exequiel Fontecilla con Camino Las Majadas. Ocupa un área totalmente arborizada en situación de precordillera, con presencia de relictos de vegetación nativa, como lo demuestran los peumos más que centenarios, lo que ayuda a la conectividad ecológica del parque con la naturaleza circundante, que abundaba en la zona antes de su ocupación para fines agrícolas. Con una pendiente promedio del 5%, produce un desnivel de 15 metros entre los extremos oriente y poniente.
Aquí se puede ver el primer levantamiento que se hizo del parque, donde se pueden ver la fragmentación que ocupaba el sitio. Una vez adquirido este predio, se realizó un catastro valorado de todas las especies arbóreas existentes en el sitio, y para esto se subdividió el terreno en áreas que definían no solo los diferentes sectores, sino que también las distintas condiciones lumínicas y de humedad existentes. Este levantamiento valorado permitió hacer un diagnóstico informado sobre el estado fitosanitario de los árboles del parque, y es así como nos enteramos de los casi 1000 árboles plantados, de los cuales solo una pequeña fracción son nativos. Ahí está el levantamiento fitosanitario de todos los árboles. Luego, cuando estábamos en la mitad del levantamiento del parque, fue el 27F, el terremoto, que produjo como graves efectos en el palacio. Tengo que comentar también que en ese momento del 27F nosotros todavía no estábamos a cargo de la restauración del parque, sino que había un encargo particular para transformar el palacio en una vivienda unifamiliar a cargo de Teodoro Fernández, que está acá presente. Y lo que se hizo fue una primera restauración del palacio, que fue más o menos lo que se ve ahí. Creo que en las fotos aparece Teo. Si lo encuentran, lo pueden ver. Ahí, pasé para el lado. El año 2013 se nos encargó la estructuración nueva del Parque de las Majadas, donde Teo Fernández estuvo a cargo de la restauración y la nueva ocupación de este edificio, que estaba en muy malas condiciones estructurales luego del terremoto. Junto con Arturo Lyon en la oficina nos encargaron hacer una residencia que luego se transformó en un hotel en la zona poniente del terreno, y también se nos encargó hacer una reestructuración de la estructura del parque, pensando en nuevas circulaciones y nuevos caminos. Esto es lo que había antes cuando hicimos el levantamiento, y esto es la estructura nueva del parque, donde en el fondo lo que nos tratamos de enfocar es en hacer distintas caminerías para que desde el palacio hacia la residencia pudiera haber como distintas formas de caminar y distintas formas de recorrer, acompañados de unos caminos con agua. Aquí se puede ver la estructura del parque, donde hacia mano izquierda se puede ver el palacio con un nuevo acceso que fue pensado en el fondo desde Porteo para poder acceder al palacio desde el lado oriente y no desde el lado poniente como se había hecho anteriormente, con el círculo central, que es el recorrido, con unas lagunas intermedias que responden a una preexistencia de cuerpos de agua que había en el parque y que se habían perdido con la subdivisión de los terrenos. Y lo que se ve bien difuminado a mano derecha es el hotel. Ahí se puede ver un poquito mejor cómo las lagunas en el centro conectan de alguna manera con las circulaciones, con el hotel a mano derecha y el palacio a mano izquierda. Dentro de las intervenciones principales que se hicieron en el parque fue cambiar, como les había dicho, las circulaciones. Por otro lado, armar una serie de plataformas horizontales que pudieran marcar la pendiente del 5% que tenía el terreno. Entonces, por ejemplo, esta era una de los planchones que existían, lo que lo transformamos en estas distintas planchones de pasto que marcaban de alguna manera la pendiente que tenía el terreno. Aquí se puede ver para el otro lado con ya la restauración hecha por Teo. Y cómo en el fondo esto ha potenciado el uso de los distintos espacios frente al palacio con una temperatura mucho más baja dada por la sombra de los árboles. Aquí el acceso principal del palacio, donde se puede ver en el fondo que la fachada ciega que tenía el edificio se cambia por una fachada vidriada y un acceso principal.
pero no me voy a referir a eso porque el proyecto no es mío. En cambio, el parque, en este caso, sí intenta de alguna manera generar distintas como atmósferas. Por un lado, este espacio central de la laguna, que está pensada en 3 niveles distintos, aprovechando la pendiente natural del terreno para permitir la oxigenación del agua de manera constante, sin ningún tipo de tratamientos químicos. Aquí otras fotos del jardín. Aquí se pueden ver los peumos centenarios. Estos peumos tienen 140 años y son renovales de unos peumos anteriores que había en el parque. Esos son anteriores al proyecto de Renner. Aquí se puede ver la laguna por el otro lado, donde en el fondo mantuvimos las palmeras originales que habían, y por eso las formas como quebradas de la laguna, tratando de hacerle el quite a las raíces de los árboles. Y aquí se puede ver el edificio que está pegado lo más hacia el poniente posible del terreno, pensando en que en esta parte el parque está en las peores condiciones, era como donde estaba mucho menos como mal tenido de alguna manera. Y lo que se hizo para eso, nosotros teníamos el encargo de hacer 50 habitaciones en 2 niveles, más un espacio, un primer nivel común. Y para eso lo que hicimos fue, pensando en el fondo en tratar de rescatar los árboles existentes, quebrar el edificio, intentando que todas las habitaciones dieran hacia el oriente, con las circulaciones hacia el poniente, y quebrando el edificio en como 4 puntos, donde habían árboles existentes y donde pusimos las circulaciones verticales. Además nos pusimos como exigencia que el edificio no sobrepasara el piso noble del palacio, pensando en el fondo como en que las vistas del palacio pudieran ser continuas hacia el lado poniente. En un primer nivel está el restaurante a mano derecha, que se hunde un poco en el terreno pensando en esta pendiente del 5%, con un espacio común, transparente, entre el acceso y el parque. Luego un estar y un living, y lo que se ve al fondo es un spa que no está dibujado ahí porque es posterior. Luego las habitaciones, que son todas estas que están acá, que son 25 en el segundo y 25 en el tercer piso, donde en cada uno de los quiebres aparecen los árboles existentes como unos encinos, unos ceros del Líbano y unos cipreses calvos. Aquí se puede ver un corte donde en el fondo lo que hicimos fue mantener el nivel del terreno natural del poniente para acusar en el fondo ese desnivel del terreno con una plataforma, un talud que permitía de alguna manera tratar de meter vegetación hacia el interior. Ahí se pueden ver en el fondo los quiebres de esta cuncuna con los árboles existentes, con las palmeras existentes. Tuvimos que mover algunos árboles, movimos algunas de las palmeras que estaban plantadas por los pajaritos y las ubicamos en una parte en particular. Y aquí se puede ver lo que intentamos hacer con la transparencia del edificio en relación con el parque, tratando de mantener una continuidad espacial en el primer nivel, con una fachada, con una celosía de madera que cuidara el pasillo que da hacia los dormitorios, hacia las habitaciones del poniente. Aquí el living, como bar, con la relación con el exterior. También se puede ver acá, uno de las circulaciones verticales con estos patios y con la transparencia que tratamos de armar. Hay otras fotos, ahí se puede ver el restaurante con una rampa que une con el segundo nivel de las habitaciones, tratando de generar como esa transparencia. Ahí más. Ese es el pasillo que da al poniente. El talud que da hacia el primer piso, el restaurante, y esa era la última. Gracias. Bueno, muchas gracias, Michelle y Ale. Muy contento de estar aquí también con las dos y por invitación
la OA. Nosotros además fuimos en varios momentos compañeros con la Michelle y con la Ale en la escuela y en el magíster, así que especialmente contento. Oye, a ver, creo que los dos proyectos exponen algunas materias que tienen similitudes, siendo que son obviamente distintos. Y una de ellas me parece que tiene que ver con la relación de la obra nueva con la preexistencia, es como bastante lógico, digamos, hay una herencia en el caso Machu Picchu, arqueológica, tanto en las ruinas directas sobre las que se instala el proyecto del Rafa también y la Michelle, y en el caso de la Ale con Arturo sobre el parque de Renner y la vivienda, digamos, remodelada por el Teo de Cruz Montt. Entonces les quería preguntar, ¿cómo se da esa relación en el caso de ustedes? La comprensión de esa preexistencia, en el caso, por ejemplo, del parque, de los trazados, de los árboles, qué se valora de una manera, qué se considera que en atención al cambio de uso admite o aguanta una modificación. ¿Te fijas? El proyecto entra a lidiar con esa preexistencia y la transforma para siempre. Y los dos proyectos en eso son muy decididos en incorporar la preexistencia, pero proponer un proyecto de arquitectura en todas las de la ley. Entonces les quería preguntar cómo actúa esa preexistencia. Tú algo dijiste, Michelle, con el tema de los muros, por ejemplo, de la incorporación de lo pétreo en relación a los muros incas y cómo eso, en términos metafórico, si se quiere, era una manera de pensar que la ruina en el tiempo largo podía convivir, digamos, ¿cierto? Pero eso define una operación de proyecto que es muy llamativa, incluso en el corte de ustedes, la manera en la que aparecen los cortes de los muros de contención en el terreno. Es una intervención como bien importante y es muy parecida a cómo operan las terrazas en Machu Picchu, digamos. Entonces, te quería preguntar por esa relación del muro arqueológico con lo otro. Y en el caso tuyo, Ale, por el tema también del parque, del parque como preexistencia, no solo lo vegetal, que lo mencionaste, los nativos y los exóticos, lo exótico como patrimonio también, que yo sé que es un tema que a ti te interesa, eh, y los trazados, ¿te fijas? O sea, porque ustedes proponen trazados nuevos que también me pareció muy interesante, si te puedes referir un poquito a eso. A ver, nosotros teníamos una preexistencia directa, ¿no? Habían unos restos arqueológicos ahí. Y la verdad es que consultando con los mismos arqueólogos, ellos tampoco nos sabían decir cómo instalarse al costado, cuál era la distancia correcta para poder poner un edificio y no afectar el muro. Entonces fueron decisiones que fuimos tomando y en el plano de los muros preexistentes, los muros incas, se ve que el espacio disponible para construir cualquier cosa era muy pequeño, ¿no? Entonces nosotros además decidimos tomar una distancia, si no me equivoco, de 2,50 metros de los muros existentes y de ahí subir y el museo tiene, ¿no? Tiene unos volados en los cuales se apoya esto. Entonces hubo por un lado un cuidado de dónde colocarse. De hecho, los giros que tienen los volúmenes están dados a la posición posible entre los muros. Igual creo que hubiéramos hecho los giros, pero acá era específicamente por no tocar. Y los muros no estaban completos, ¿no? Habían como partes rotas que más aprovechamos para poder pasar instalaciones, o sea, como que nos tuvimos que acomodar en todo sentido al lugar. Y en esa construcción en el cerro aparecen pues siempre las andenerías o las plataformas y construyendo con eso. O sea, nosotros hemos apoyado en los pocos suelos disponibles que habían y al construir esos suelos uno también va construyendo como con el mismo sistema, ¿no? Conteniendo el edificio con los muros de contención que se veían en el corte, porque era la forma de, con el riesgo de que, no sé, de que nada se desmoronara o que el río no creciera. Finalmente los muros de contención, ¿no? Trabajando con las mismas estrategias, es como el modo de trabajar en la ladera, en esa ladera, ¿no? Y la vegetación que naturalmente hay, ¿no? Ayuda también a eso, a contener el agua, ¿no? Que no se desmorone la tierra. Entonces, todas esas estrategias existentes se fueron acomodando desde lo contemporáneo, digamos, en el lugar.
El diálogo con las preexistencias, básicamente lo que se podía ver lo pusimos en valor. O sea, los muros que estaban disponibles están enmarcados entre muros nuevos, volados, están ahí, ¿no? Digamos que en esa relación con la preexistencia, que es un patrimonio, creo que la mejor forma de hacer como esta introducción e inducción es como poniendo en valor, aunque sea lo poco que hay, ¿no? Entonces había ese diálogo como con estos muros que además, comparado con lo que vas a ver luego en la Ciudadela, tienen otra hechura, ¿no? Son más toscos, son de contención, son de río, pero estaban ahí como dialogando o puestos en valor con el edificio nuevo. Sí. En el caso de las majas de Pirque, claro, la preexistencia tenía que ver, por un lado, con el valor patrimonial que tenía este terreno a partir de sus árboles. Como creo que como el mayor valor que tiene el terreno tiene que ver con estos árboles centenarios. En general a uno siempre le toca como inventar proyectos de cero, y este, que fue mi primer proyecto de paisaje, fue bastante abrumador en el fondo encontrarse con estos monumentos en el fondo naturales. Y ahí fue como, creo que lo más importante era poder leer qué era lo que era importante y qué era lo que se podía dejar. Porque el 72, este terreno se dividió en estas 5 parcelas. Entonces, como una forma natural, cada uno de los dueños de estos 5 sitios lo fueron subdividiendo con distintos árboles y qué sé yo. Entonces, cuando se unió este terreno en el 2010, creo que fue, lo primero fue poder entender cuáles de estos árboles eran importantes y cuáles no. Por eso el registro y el catastro fitosanitario del parque fue súper importante. Y me acuerdo que nos encontrábamos en visitas de obra junto con Teo, y Teo me decía, no, sácalo, no importa, sácalo, este no importa. Yo, más novicia, no me atrevía a sacar nada. Y después le empecé a agarrar el gusto a la cosa y me di cuenta, en el fondo, cuál era la estructura que tenía este parque, cuál eran, en el fondo, por eso lo de ir cambiando las palmeras para ciertos lados que en el fondo no tenían un valor en particular. Hay que pensar que este parque, además, no tiene plano, no hay registros planos de Renner, porque aparentemente los hacían en seda, o no sé, como que hay un montón de mitos asociados a los planos del parque. Entonces no hay mucho. El único registro que hay es de un libro que hizo Cristian Bosa sobre los parques patrimoniales, pero no había ni un plano particular o específico de qué era lo que era importante. Y lo que a mí me parecía fundamental era poder limpiar las circulaciones que tenía el parque para poder armarle, porque en el fondo no había que plantar mucho más que el estrato bajo, las herbáceas, para poder que se marcaran las estaciones. Los árboles ya estaban armados, ya tenían como esta estructura, y era a través como del sistema de circulaciones que uno podía, en el fondo, como volver a darle ese orden que se había perdido en los años 70. Entonces, por eso como la intención de volver a armar este círculo que tiene 70 metros de diámetro, más una parábola que une desde un extremo norte, extremo oriente, pasa por el centro y llega hacia el extremo poniente, y en el fondo como estas circulaciones más menores, que se habían además agrandado. Lo que más hicimos fue achicar las circulaciones para que en el fondo hubiera como ese sentido como de intimidad cuando uno recorre el parque, porque es tan grande, es todo tan vasto, que de alguna manera como unas circulaciones más angostas permitían que uno se sintiera como más contenido dentro del parque. Oye, para la Michelle, el caso Machu Picchu es sitio UNESCO, tiene todos los ojos del país puestos encima, tienen ustedes unos batallones de arqueólogos que trabajan en el Ministerio de Cultura, hay unas comunidades locales muy fuertes de ascendencia indígena, por decirlo de una manera, son a veces más mixtas, etc. Yo te quería preguntar cómo fue toda esa gestión, ya no tanto del proyecto, o sea, dos cosas. Uno, cómo fue esa relación como con el mandante, porque ustedes están promoviendo un proyecto muy contemporáneo, muy radical, uno podría decir, eventualmente alejado de un imaginario de lo obvio, cómo se podría hacer intervenir en un sitio como ese,
Desde luego la forma, el hastial, lo pétreo y las maderas son una forma de enfrentar ese diálogo, digamos, con el conjunto inca. Pero me interesa mucho conocer cómo fue la gestión o cómo ha sido la gestión, porque el proyecto sigue un poco adelante, digamos, ¿te fijas? Que nos cuentes de esa parte que es como más invisible, pero para concretar un proyecto como este en un lugar así, pareciera que es como la mitad de la cosa o más, ¿te fijas? Todo ese trabajo. Y después para la Ale también. Esto fue una convocatoria pública, entonces de alguna manera avalada, ¿no? Como una convocatoria hecha por el Ministerio de Cultura, que además se entregaba físicamente en Cusco con un jurado que era mixto entre arquitectos de Lima y arquitectos de Cusco. Entonces, de alguna manera, ya desde ese punto había como un aval con el proyecto. Pero luego, estos proyectos con el Estado son complicados. O sea, nosotros nos demoramos casi 2 años en firmar el contrato, ¿no? Desde que se ganó el concurso hasta que efectivamente empezamos en un desarrollo para un proyecto que es complejo, ¿no? Desde la situación en la que está ubicada, que teníamos creo que 3, 4 meses para hacerlo, en el cual, como sabemos que una vez que lo entregas al Estado, pues no sabes bien qué va a pasar con el proyecto, entonces decidimos desarrollarlo como expediente técnico. Por eso habían cortes constructivos, porque a quien le llegara el proyecto lo tenía que tener casi como con toda la información para que se hiciera como lo estuviéramos pensando. Entonces fue intenso, porque en esos 3, 4 meses de proyecto con 11 ingenieros al costado, decidimos como oficina de arquitectura viajar. Yo viajaba cada 15 días a la ciudad de Cusco a exponer el avance del proyecto, porque quien iba a dar la aprobación era la comunidad de cultura de Cusco. Y básicamente la estrategia era, si ellos están de acuerdo en el proceso, el final va a estar como ok. Entonces fue unos 4 meses de diálogo constante con el Ministerio de Cultura Cusco, que en el Perú está dividido, ¿no? Hay el Ministerio de Cultura Central, pero como Cusco es quien en verdad subvenciona al Ministerio de Cultura con las entradas de Machu Picchu, Cusco ha tomado una importancia súper importante y tiene como su propia sede de cultura. Entonces Cusco era con el que teníamos que avalar esto. Y en principio pensábamos que todo iba súper bien, porque teníamos un diálogo constante. Y esto, por N razones con las cosas del Estado y concurso, ahorita está como suspendido el proyecto, ¿no? Está como en el metaverso del gobierno peruano, no sabemos en dónde se está moviendo, pero es un proyecto que hemos entregado completo. Pero en simultáneo, mientras hacíamos eso, ¿no? Había mucho diálogo con los arqueólogos, y hasta con la misma comunidad del pueblo, que es como la que tiene ahí una presencia social, ¿no? Importante. Y fuimos desarrollando otros proyectos, ¿no? Por acá está pasando, hicimos un puente de salida de Machu Picchu, hemos hecho un camino inca, ¿no? De acceso también, para la misma ciudad, ¿no? Una alameda que conecta el pueblo con el parque, o sea, ¿no? hasta el centro de visitantes. Entonces, a raíz del trabajo con el ministerio hemos venido desarrollando una serie de proyectos, siempre en diálogo con el Ministerio de Cultura, los arqueólogos y la comunidad. Pero es un diálogo que, de alguna manera, me imagino que todo esto es una voluntad política, ¿no? O sea, que se hagan cualquiera de los proyectos ya se escapa un poco de todo el esfuerzo que hemos hecho. Es bien difícil, ¿no? Sí, hay bueno, es bien difícil. O sea, nosotros hemos estado siempre dispuestos a todo, pero si detrás no está el ministro correcto o el presidente correcto, el proyecto queda suspendido. Y ha pasado, ¿no? No es el único museo en Perú que tiene esta historia, digamos, ¿no? El Museo de Pachacámac se hizo por concurso, se desarrolló o quedó congelado, se contrató el desarrollo y ha tenido creo que 20 años o 15 años hasta que se hizo. Entonces yo espero que un poco, no sé, sea eso nomás, como parte de la misma telenovela, no sé. Oye, Ale, encontré muy
interesante este vínculo, la partida que tú hiciste, porque situaste el parque con bueno, el estudio de la Romy, con el sistema de jardines, de hecho uno podría incluso vincularlo con el pasado Inca de Santiago, que había canales que salían del Maipo, o sea, el río Maipo tenía canales Inca para regar el valle, entonces incluso uno podría situar, uno podría situar el lugar donde ustedes están operando también como parte del sistema de regadío Inca, que saca agua del Maipo y del Mapocho. Y luego está la evolución de las casas chilenas con vegetación local, luego están estos parques que Bosa registra en su libro, que cambia la tipología y pone el parque solo con los tipos con vegetación exótica y parques de diseño italiano, francés, hay muchos casos y tal, que van quedando en obsolescencia y luego les cae a ustedes el proyecto por diferentes vías, como tú lo has señalado, con la ciudad que lo alcanzó, ya no son parques de un fondo agrícola, sino que son enclaves en sí mismos. Entonces, encuentro muy pertinente, digamos, situar lo que ustedes hacen como en ese historial. Pero a la vez eso nos da cuenta de que el proyecto, que la preexistencia, o incluso el territorio en el que uno podía entender que ese parque estaba situado, ya cambió indefectiblemente, o sea, ese lugar ya es otra cosa, aunque físicamente aparezca como lo mismo, ya no tiene la base económica, social o de labor que lo sostenía. Y eso nos enfrenta a la discusión del cambio de uso, de la transformación de programa para que estos lugares puedan vivir y la dificultad a veces de incorporar una pieza nueva o muchas piezas nuevas o transformarlo radicalmente para que eso pueda vivir y permanecer. Entonces quería preguntarte cómo ven ustedes con el trabajo que hicieron con Arturo y también en tándem, en parte con el Teo, con el proyecto, cómo entendieron ese eslabón nuevo que a ustedes les tocaba ponerle al sitio, ¿se fija? ¿Cómo leen ustedes el estatuto propio de ese proyecto en el diálogo con lo anterior y en el cambio de programa? O sea, ¿cómo funciona este bicharraco? Aparte del hotel, ¿cómo es el nuevo mecanismo que sostiene este proyecto? Sí, es súper interesante lo que comentáis, Emilio, porque de alguna manera, claro, estos parques o estas piezas en el fondo eran extensiones de la ciudad. Esa es como la tesis de la Romy, que en el fondo Santiago siempre se entendió desde su concepción territorial y que en el fondo no era una ciudad compacta, sino que en el fondo era la ciudad en relación también como con estas apéndices que tenía a lo largo de la ciudad y que siempre uno lo debiera entender como con esta dimensión más territorial. Lo que nos pasaba a nosotros con el encargo de las majadas es que de alguna manera esta casa y este sitio está en obsolescencia, de alguna manera, como había pasado de una sucesión a otra, se había ido achicando, se le habían ido cortando como partes y de alguna manera había perdido como su sentido primario, que era como ser este parque completo con el parque de Renner y todo. Y las majadas en particular en Pirque tiene una... Es bien importante como para la comunidad pircana. En este lugar se hacían un montón de eventos sociales, partió como esto de los supercasos reservados, pero después se hacían, no sé, los conciertos de la Rosita Renard, se hacían conciertos para la comunidad y todo, y de alguna manera vimos como oportunidad poder reinventar el parque para darle como este nuevo uso, que no fuera como un uso particular de una familia como única, sino que en el fondo poder ampliarlo a que tuviera distinto uso. Y lo que se le ocurrió a nuestros mandantes en ese caso fue transformarlo como en este centro de conversaciones que luego cambió a hotel para poder como solventarlo, porque mantener un parque como este es súper caro. En el fondo trabajan, no sé, 120 personas todos los días, hay 9 jardineros, hay derechos de agua, pero hay que pagar un montón de cuentas y todo. Y de alguna manera la incorporación de este otro programa, que era como este hotel y transformar el palacio en un lugar como de reuniones, conversaciones y qué sé yo, permitía en el fondo sustentarlo y que no pasara como en otros terrenos como esto, que en el fondo se va como atomizando cada vez más hasta llegar como a una casona donde en el fondo, sola, donde no se entiende en el fondo como su contexto como de parque.
A mí, como encargo particular, a mí me hubiese gustado que esto se hubiese pensado como de manera más abierta todavía. Creo que todavía se entiende como un lugar al que hay que pedir permiso para entrar o hay que ir al hotel para quedarse. De alguna manera tiene un paralelo con la casona de la Viña Concha y Toro, por ejemplo, que también es de Renner, que también ha sido como repensada y qué sé yo, y que es un poco más abierta de alguna manera, pero creo que por lo menos es una oportunidad en el fondo como para poner en valor un terreno que si no se hubiera perdido, o se hubiera como ido en decadencia y hubiera terminado como perdido. Sí, eso. ¿Hay pregunta al público también? ¿Ips? ¿No? Ah, ya. Ya. Ah, ya. No, es que lo vi como con una ansiedad. Ah. Ya, una vuelta más, me dicen, del interno. No, es bien interesante lo que plantea la Ale al decir que esta intervención se sitúa en un tipo de proyecto, por ejemplo, porque viendo esto, no sé, yo decía, de Cunaco, por ejemplo, una serie de casos que están viviendo dinámicas parecidas y donde que uno puede entenderlo como análogo a lo que ustedes hicieron acá. Es bonito ver esa intervención en el contexto de otros proyectos que tienen dinámicas similares, digamos, ¿te fijas? Por las discusiones de intervención del programa nuevo y tal. Y en ese plano quería preguntarle o pedirle a la Michelle si puede contarnos un poco porque hay una serie de proyectos peruanos, digamos. Perú tiene un patrimonio arqueológico muy importante y anclado en unos territorios como magníficos. Y hay proyectos nuevos que han estado lidiando con eso. Uno de ustedes, digamos, de Rafa contigo y con Yosa Cortegana, que es el acceso a Pachacamac. Está también en Pachacamac el conjunto nuevo del Museo Nacional, claro, que también es un proyecto que está lidiando con este pasado, pero con presencias arquitectónicas muy fuertes. Entonces quería preguntar un poco cómo, que nos hablara un poco de esos otros proyectos de ustedes, tanto de los de Cusco, o sea, de los de Machu Picchu que trabajaron y que quedaron a medio camino, la pasarela y los puentes y tal, como los que sí se construyeron, en el caso de Pachacamac, la experiencia de ustedes con un sitio arqueológico tan importante como Machu Picchu. A ver, sí, este tipo de proyectos, o sea, es un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Porque están ligados al territorio peruano y al patrimonio peruano. Entonces, hay muchos proyectos o iniciativas para poder ir conversando, porque además no se sabe bien cómo intervenir al lado del patrimonio, porque no hay como una forma de, ¿no? Una normativa para. Entonces, los casos que se han ido haciendo son súper puntuales, que son el primero que se construyó, que es el Museo de Pachacamac. Pachacamac es un sitio arqueológico que está en Lima, ¿no? A las afueras de la ciudad de Lima, pero en la comuna de Lima, que se logró, como les comentaba, construir después de muchos años y que se ubica en la entrada, ¿no? Y hace un poco el papel también de lo que hace el Centro de Visitantes Machu Picchu, que es como una puerta A, ¿no? Y básicamente te va contando no solo sobre el lugar que vas a ver, pero es interesante poder entenderlos cómo construir, ¿no? Al lado de sitios arqueológicos. Después hay un segundo museo que es el MUNA, que es un museo muy grande de Alexia León y Lucho Marcial, que también fue por concurso público en el 2014, igual que el de Machu Picchu, que ahí lo que se logró hacer es asignar el presupuesto, dárselo a Naciones Unidas para que Naciones Unidas lo ejecutara. Entonces, ahí el acierto fue sacar, ¿no? La gestión del Estado peruano a un privado para que se pueda construir. Es un museo muy grande que en principio debiera de poder albergar toda la colección, ¿no? Es el gran depósito de arqueología del Perú, pero que bueno, si van a Lima les recomiendo que lo vayan a ver porque si bien está vacío y no hay museografía, es una pieza bien interesante de arquitectura, que ahorita está así, está vacío, esperando, ¿no? Llegar, poder albergar todo. Y que es un gran tema ya de otro tipo porque cuando hay excavaciones, ¿no? En sitios arqueológicos en Perú, como no hay un lugar donde trasladar las piezas, que sería este nuevo museo que no tiene gestión, las vuelven a guardar, o sea, hacen fotos y los vuelven a tapar.
Entonces, y cuando vamos a Machu Picchu, ¿no? Cuando nosotros con Rafael nos metimos en el proyecto, como sabemos un poco cómo funciona, dijimos, bueno, nuestro proyecto tiene que tener todo de principio a fin, museografía, museología, todo, porque nos imaginábamos este edificio inaugurado como esos esos banners de los ministerios que dijimos, no, ahora lo hacemos todo. Y de estos proyectos, ¿no? Como para con el patrimonio y con el territorio, hay un montón que están como congelados, ¿no? Igual, nosotros finalmente terminamos como metiéndonos en Machu Picchu como con 4 o 5 proyectos, y todos son una urgencia. O sea, Machu Picchu es la razón por la cual vienen los turistas a Perú. Recibe, en principio, un estudio de carga para el proyecto estableció que deberían haber máximo 5.000 personas, que es la capacidad o el aforo de la plaza que hay en la ciudadela misma. Esa plaza grande, esa explanada, es 5.000 personas, entonces es el aforo recomendado. Pero hoy entran 7.000, 7.500, entonces es un riesgo también para la conservación del patrimonio. Y urge porque además se está construyendo ahora un aeropuerto en los Andes, en la cima, en el Valle Sagrado, que es la cosa más grande. O sea, tú ves la foto satelital y es más grande que la laguna más cercana. Entonces, hay una urgencia por hacer esta inversión en, no sé, para cuidar y gestionar, ¿no? Cuidar el patrimonio y gestionar la cantidad de turistas. Y creo que, no sé si lo ven, porque el aeropuerto, yo creo que va a ser el principal deterioro de la zona más importante, ¿no? del Perú. Bueno, en verdad, sitios arqueológicos, en verdad, si se armara un sistema de museos a lo largo de Perú, sería como, hay para viajar un montón, ¿no? Pero hay ese riesgo, ¿no? De inversión pública, ¿no? Patrimonio y cómo intervenir con el patrimonio en el territorio. Creo, mucho por hablar. Oye, bueno, vamos a ir cerrando y quiero agradecerles mucho. Fascinantes los 2 proyectos, muy para lo de Machu Picchu, ojalá que siga adelante, que termine ese proyecto. Y La Majana, un proyecto que creo que tiene muchas enseñanzas. Nos quedamos un poco en el tintero quizás con poder conversar acerca de la noción del árbol exótico, del parque exótico como patrimonio cultural, pero también como un elemento que construye el territorio y el paisaje chileno. O sea, esta idea como un poco reticente a lo exótico por ser exótico. ¿Fijáis? Pese a que tenemos la quinta normal y toda esa historia, yo sé que a la Ale es un tema que le importa mucho, pero el parque, más allá que lo comentes, da cuenta de su valoración y de la convivencia con la flora nativa y el exótico, y me parece que es una falsa dicotomía. Y creo que la forma de enfrentar el parque es una gran muestra de eso y un ejemplo para esa defensa que está abierta. Así que nada, muy felices también de haberme invitado y de los proyectos. Gracias a las 2.